Buenas tardes, interrumpimos nuestra programación para dar una noticia de última hora. El Chapo Guzmán, uno de los narcotraficantes mexicanos más buscados en los últimos tiempos, por lo menos en los últimos 6 meses, acaba de ser detenido, acaba de ser capturado, según ha dicho el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en su cuenta de Twitter. CNN México, Rey Rodríguez, ¿qué sabemos a esta hora? ¿Qué es lo que es oficial a esta hora? Buenas tardes. Noticia, como bien decías al principio, noticia de última hora, la está dando a conocer el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, en su cuenta de Twitter, que acaba de ser capturado Joaquín El Chapo Guzmán, uno de los hombres más buscados por México y Estados Unidos. Y bueno, Camilo, realmente pues esto llama mucho la atención porque desde horas de la mañana se había dado a conocer un operativo de seguridad en Sinaloa, en el estado de Sinaloa, básicamente en el área de Los Mochis. La Marina había comenzado este operativo desde la mañana, temprano, alrededor de las 4:30 de la mañana, y bueno, se suscitó a esa hora un enfrentamiento entre efectivos de la Marina y delincuentes, dando un saldo de 6 personas muertas, un marín herido, y de 5 personas muertas, un marín herido y 6 personas detenidas. Y bueno, te decía que ya llama la atención porque horas después pues vemos esta información de parte del presidente Peña Nieto hablando sobre la captura de Joaquín El Chapo Guzmán. Camilo. Peña Nieto exactamente ha dicho, y lo tienen en pantalla en su Twitter: misión cumplida, lo tenemos. Quiero informar a los mexicanos que Joaquín Guzmán Loera ha sido detenido. Y nuestro corresponsal en México, Rey Rodríguez, está recabando los detalles, está precisando detalles. Esta información ha venido precedida, como acaba de contar Rey Rodríguez, de un enfrentamiento entre marines mexicanos y delincuentes comunes o delincuentes pertenecientes a algún grupo criminal, que ha dejado el saldo de 5 muertos, 5 detenidos. Hay que decir que este hombre el lunes, Chapo Guzmán, cumpliría 6 meses de estar huido en una de las fugas más espectaculares que se ha producido en los últimos tiempos. La segunda fuga, Rey Rodríguez, porque hay que significar que fue la segunda fuga del Chapo Guzmán. Exactamente, lo has dicho muy bien, Camilo. La segunda fuga después que fuera capturado en 2014, recordarás, allá en Mazatlán, Sinaloa, en un hotel de este balneario de Mazatlán, Sinaloa, y que fuera capturado, y después, tiempo después, el 11 de julio de 2015, pues el Chapo se logra fugar del penal de máxima seguridad del Altiplano en el estado de México. Una fuga, Camilo, muy parecida a la de cuando se fugó allá en el penal de Puente Grande, en Guadalajara, Jalisco, un penal de 2 penales de alta seguridad, y bueno, que logra evadir todos los esquemas y protocolos de seguridad, tanto en su primera fuga como en esta segunda fuga del año pasado, Camilo, que logra en esta última, a través de un túnel que se vino construyendo varios meses, según incluso reportaron o informaron las autoridades, un túnel de casi más de 1 kilómetro de largo, que comunicaba desde el área de baño de su celda hasta una casa en medio por construir en unos predios muy cercanos a este penal de alta de seguridad ahí en Altiplano, en el estado de México. Una fuga espectacular que incluso, Camilo, ayer pues tanto tú como yo en los noticieros hablábamos, incluso había dado para una película que incluso sale ahora el 15 de enero, justamente hablando de esta fuga espectacular del Chapo Guzmán. Después de esta fuga, Camilo, evidentemente el gobierno se había comprometido pues a hacer todos los esfuerzos en colaboración con México, con Estados Unidos, para la recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán. A finales de año pues fue localizado justamente en esta zona conocida como el Triángulo Dorado, que incluye pues a Sinaloa y a Durango, y fue localizado ahí, y según fuentes
de CNN que tuvieron acceso a información oficial. Se hablaba, Camilo, de que había sido, se había lesionado en esta fuga, fuga cuando fue sorprendido por efectivos militares y se había lesionado un pie y bueno, parte de la cara. Esa fue la primera vez que las autoridades, testigos de la Marina, estuvieron muy cerca de Joaquín el Chapo Guzmán en esa ocasión. Y bueno, ahora ya con esta noticia que evidentemente va a dar mucho de qué hablar en estos días, Camilo, porque realmente era lo que esperaba, el gobierno había centrado todos sus esfuerzos en esta posibilidad, en esta recaptura de, como te decía al principio, uno de los hombres más buscados en el país. Camilo. 1:36 hora de Atlanta. El Chapo Guzmán ha sido detenido, lo confirma el presidente Enrique Peña Nieto en su cuenta de Twitter. Conecto de inmediato con Jorge Carlos Septién, experto en seguridad. Señor Septién, buenas tardes, bienvenido a esta cobertura especial. ¿Me escucha, señor Septién? Todo parece indicar, de momento, los primeros informes dan cuenta de que una denuncia ciudadana, una denuncia hecha por alguien, condujo a la Secretaría de la Marina a un sitio, al personal naval recibió esa denuncia ciudadana, a un domicilio donde había presencia de personas armadas. A partir de allí, de ese momento, de esa denuncia, cuando se constató, se verificó, se propició un intercambio de disparos. Estoy hablando en la localidad de Los Mochis, en Sinaloa, que ha dejado 5 muertos y 5 detenidos. Ojo, son los informes preliminares. Estamos citando a la Secretaría Mexicana de la Marina de México. Es versión oficial, pero reitero, son datos preliminares que obviamente pueden que cambien en algún momento porque la información está llegando en estos momentos. El Chapo Guzmán ha sido capturado luego de 6 meses de haber propiciado su segunda huida, luego de haber estado 8 años en una cárcel. Logró escapar, 6 meses de intensa búsqueda por Estados Unidos, por México, implicó a otros países del área, donde se pensó inicialmente que podía estar. En un momento se pensó que podía haberse ido a refugiar a la Argentina. Esa versión jamás se confirmó. En otro momento se dijo que podría haber pasado ya la frontera de Estados Unidos. Tampoco había indicios. Lo que sí era una certeza para todo el mundo es que esta segunda fuga del Chapo Guzmán fue un operativo absolutamente espectacular, calculado milímetro a milímetro, y en la que, según el gobierno de México, estuvieron implicados más de 70 personas, entre personal de ese penal de máxima seguridad hasta personal de exterior, más de 70 personas. Estamos hablando de Joaquín el Chapo Guzmán, uno de los narcotraficantes más conocidos de México, que, reitero, ha sido detenido. El Chapo Guzmán era el delincuente con la más alta recompensa que se haya puesto en la historia de México. 60 millones de pesos se ofrecían por la recaptura de Joaquín Guzmán Loera. Ya escuchábamos a Miguel Aquino hacernos este recuento de la segunda fuga del Chapo Guzmán, pero hay que recordar también, era justo la segunda, porque el Chapo Guzmán, antes de salirse del penal del Altiplano, se había fugado ya de la cárcel de máxima seguridad de Puente Grande en Jalisco, en lo que también habría sido considerada una historia de película por la manera en la que se había contado esa fuga. El Chapo Guzmán, Miguel Aquino, que estás en la línea telefónica, Chapo Guzmán, que estuvo 11 meses más o menos en el Altiplano después de la recaptura y se les volvió a apelar, Miguel, cuando además se había dicho una y otra vez que se haría todo para tenerlo monitoreado y justamente para que no ocurriera la fuga de la cárcel, Miguel. Así es, Alejandro, hay que recordar que pues ya son 2 ocasiones en las que se fuga de un penal federal. Y bueno, y a pesar de que sí estaba monitoreado, porque bueno, pues hay que recordar estas imágenes que se dieron a conocer después de la fuga de Joaquín el Chapo Guzmán, pues sí lo tenían monitoreado. Aquí lo increíble y que es evidente, pues es la red de corrupción que tejió alrededor y dentro del penal para lograr finalmente la fuga. Pero Alejandro, creo que en este momento hay muchas preguntas y sobre todo muchas dudas. ¿Qué va a pasar con Joaquín el Chapo Guzmán? Finalmente, ¿a qué penal lo pueden mandar? Y también hay que recordar que ya finalmente también el gobierno de los Estados Unidos ha solicitado su detención con fines de extradición y que esta incluso, si el gobierno
mexicano así lo decidiera, pues se podría dar en este momento, es decir, de manera inmediata se podría entregar, insisto, es uno de los panoramas que puede suceder en este momento en torno a Joaquín El Chapo Guzmán. Miguel, perdón, te interrumpo. Sí. Lo dices y lo pones en el contexto indicado totalmente. De hecho, se convirtió en parte de la burla del mexicano después de la segunda fuga del Chapo Guzmán. Primero, lo decíamos, de Puente Grande en Jalisco, después del Altiplano en el Estado de México. Y se decía, ¿para qué lo quieren recapturar? ¿En qué cárcel de máxima seguridad lo van a meter? Si ya se les fugó de dos y de supuestamente de las dos más fuertes que puede tener el país, hablando en el tema de la máxima seguridad, Miguel. Así es, porque hay que recordar que tenemos otros 3 penales federales de máxima seguridad, pero que no tienen el mismo dispositivo que la zona de Almoloya o que Puente Grande. Estamos hablando de Veracruz, también el que se encuentra en Tamaulipas y por supuesto el más reciente que se encuentra en Tepic, Nayarit. Son 3 de los penales federales que evidentemente podrían estar. También hay que señalar que en Islas Marías hay una zona de alta seguridad que también fue recientemente construida, apenas en la pasada administración, en la Secretaría de Seguridad Pública Federal con Genaro García Luna. Esa también podría ser otra, pero evidentemente, insisto, Alejandro, es la especulación de qué va a pasar ahora con Joaquín El Chapo Guzmán si el gobierno mexicano no decide entregarlo de manera inmediata a los Estados Unidos por esta orden de detención con fines de extradición. ¿A qué penal será enviado Joaquín El Chapo Guzmán? Ya que pues hemos visto que los penales, por muy seguros o con la máxima seguridad que se encuentra, pues finalmente, pues con esta red de corrupción, con el dinero, pues finalmente pues ha librado y ha logrado escaparse. Oye, Miguel, tú que has estudiado mucho el tema del narcotráfico en México, ¿tendría alguna relevancia lo que informábamos apenas ayer de que ocurría en los Estados Unidos en una corte cuando Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, tú escribiste un libro sobre él, ¿de qué se ríe la Barbie? Cuando Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, se declara culpable del narcotráfico y un día después la recaptura de Joaquín Guzmán Loera en Los Mochis, en Sinaloa. Pues yo creo que finalmente es un mensaje interesante en el sentido de que el gobierno de México pues no se detuvo en esta lucha contra el narcotráfico. Lamentablemente lo que vemos en estas cortes americanas, Alejandro, pues no es más que una simple negociación a la que llegan los narcotraficantes. Si Edgar Valdés Villarreal se hubiera ido con el proceso normal y se hubiera encontrado culpable, hubiera sido condenado hasta una cadena perpetua. Pero después de negociar y sobre todo de aceptar una responsabilidad de los cargos que le imputan, bueno, pues la sanción podría ser menor. Se habla incluso en los Estados Unidos de que podría ser sentenciado solamente a 10 años de prisión, lo que evidentemente pues beneficiaría en la sentencia del capo. Y no es el primero que lo ha hecho, Alejandro. Hay otros narcotraficantes como Benjamín Arellano Félix, Eduardo Arellano Félix, que incluso los hermanos Arellano Félix se encuentran en una prisión, en una misma prisión norteamericana como parte de sus negociaciones. Bueno, pues también han aceptado algunas de las culpas, algunas de las acusaciones en la Unión Americana, y esto siempre es muy benévolo con sus sentencias. Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo y creador de los Zetas, hizo lo mismo, una negociación aceptando los cargos en los Estados Unidos para que su sentencia fuera menor y no le decomisaran pues todos los bienes que finalmente había asegurado el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver con la detención del Chapo? Pues creo que simple y sencillamente es esta lucha que enfrentan los dos gobiernos contra el narcotráfico para tratar de detenerlos, aunque insisto, lo que vimos en una corte norteamericana, pues yo creo que tampoco debe de agradar mucho al gobierno del gobierno mexicano, porque ellos son los encargados de detener a estos peligrosos narcotraficantes, incluso me atrevo a decir, sacrificando militares, sacrificando policías, sacrificando autoridades, para que lleguen a una negociación y alcancen alguna pena muy benévola en la Unión Americana. Creo que eso va a ser muy importante y muy interesante ver qué va a hacer el gobierno de los Estados Unidos en relación a si hace válida de manera inmediata la orden de detención con fines de extradición, o la gran pregunta, ¿a qué penal vas a mandar ahora a Joaquín El Chapo Guzmán? Lo decías también, Miguel, ya lo apuntabas. ¿Podría el gobierno mexicano no llevarlo a ningún penal de la República, a ninguna cárcel de máxima de alta seguridad y mandarlo de inmediato, subirlo a un avión y extraditarlo a los Estados Unidos, que podría ser una de las grandes posibilidades en este momento de quitarse esta papa caliente que representa Joaquín Guzmán Loera, Miguel? Pues sí, vamos a esperar a ver qué dice el gobierno mexicano
como pues prácticamente, y es inédito lo que acabamos de vivir ahorita en México y sobre todo los medios de comunicación, que sea el propio presidente de la República el que informa de manera directa, es decir, ¿cuál es nuestra fuente? El presidente Enrique Peña Nieto, quien a través de las redes sociales hace uso de esta nueva tecnología pues para informar de esta detención tan importante. Por supuesto, uno de los grandes pendientes que tenía en su administración, él ya lo decía en su pasado informe, que uno de los grandes pendientes era precisamente la recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán, y pues literal no se tardó ni 6 meses para recapturarlo. Después de todos estos operativos, que hay que señalarlo desde el inicio, sobre todo personal de la Secretaría de Marina, que fueron los encargados de seguir la pista del capo del cártel de Sinaloa, pues había dado ya frutos importantes, y con la detención de gente muy cercana, que seguramente fueron las pistas que tuvieron para detenerlo el día de hoy. En un operativo que en esta ocasión sí hubo disparos. Hay que recordar que en la segunda detención no se llevó a cabo ningún disparo cuando fue detenido junto con uno de sus hombres de seguridad. En esta ocasión pues sí hablamos de que ya hay muertos, hay detenidos, y el aseguramiento de vehículos y de lanzacohetes y de armas de grueso calibre, Alejandro. Todo lo que ha pasado, Miguel, fíjate, en 23 meses nada más. Estabas recordando esa recaptura del Chapo, la anterior, estoy hablando 2014. Sí. Estamos hablando 22 de febrero del 2014, recapturado Joaquín Guzmán Loera en este departamento, solo, con un solo guardia que lo custodiaba, que lo vigilaba. Todo el mundo se preguntó en México, oigan, ¿y dónde está esa gran fortuna de la que se habló de Joaquín Guzmán Loera? Hay que recordar que fue puesto incluso por revistas como la Forbes en la lista de multimillonarios, de hombres de trascendencia y de peso en el mundo. 22 de febrero 2014. Y de ahí a este 8 de agosto del 2016, 23 meses, y estamos hablando de una recaptura, de una fuga, de otra recaptura, de todo lo que se ha tejido alrededor de esta historia que envuelve a Joaquín Guzmán Loera. Así es, y por supuesto es una historia que seguramente ya debe de estar no solamente dando la vuelta en México, sino incluso en el mundo. Hay que recordar que Joaquín El Chapo Guzmán ha sido uno de los narcotraficantes más peligrosos y sobre todo más buscados, no solo en México, no solo en Estados Unidos, incluso más allá de nuestras fronteras. Hay que recordar que tanto en España han sido detenidos pues algunos sujetos relacionados con el cártel de Sinaloa, en la zona incluso de China, también en Argentina, en Uruguay, en Brasil. Es decir, los tentáculos de este sujeto pues alcanzaban varios países del mundo. Tú ya bien lo mencionabas, en algún momento que fue muy criticado, pues la revista Forbes lo ponía como uno de los hombres más ricos, que por cierto hay una banda de sicarios que operan y que son gente muy cercana a Joaquín El Chapo Guzmán y que incluso está relacionada con sus hijos. Iván Archibaldo Guzmán, principalmente su hijo, el famoso Chapito, está relacionado con este grupo que se le conoce como la Banda 701. E incluso esta mercadotecnia de los narcotraficantes, muchas de las playeras e incluso gorras tienen el número 701. Déjame decirte, Alejandro, que el 701 significa el número que la revista Forbes en su momento colocó a Joaquín El Chapo Guzmán. Es decir, él era era el millonario número 701 a nivel mundial, y precisamente de ahí nace este grupo de sicarios que, como te digo, pues son encabezados por alguno de sus hijos, y también por el famoso Minilic, hijo del licenciado, que es otro de los principales operadores del cártel de Sinaloa. Habría que recapitular, Miguel, lo que hemos estado platicando desde hace ya prácticamente media hora. El presidente de la República, pasado el mediodía nada más, escribe en su cuenta de Twitter, ahí tenemos ahorita en la pantalla recordando ese mensaje, ese tuit del presidente de la República, informando, misión cumplida, lo tenemos, quiero informar a los mexicanos que Joaquín Guzmán Loera ha sido detenido. Fue así como nos enteramos, Miguel, se entera el mundo incluso, y tú lo pones bien en el contexto internacional, de la recaptura de Joaquín Guzmán Loera después de 6 meses, después de fugarse el 11 de julio del penal del Altiplano a través de ese túnel, de esa motocicleta montada en esos rieles, y después tomar una avioneta, irse al aeropuerto de Querétaro y de ahí terminar en su tierra, en Sinaloa, donde hoy es recapturado en Los Mochis. Después el presidente escribe esta misma tarde otro mensaje donde habla del reconocimiento al Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República por este importante logro del Estado de Derecho en México. Y también lo que nos platicaba Paul Villegas, corresponsal en Sinaloa, del operativo que ocurrió, de los 5 muertos, de un herido, de 6 detenidos. La Secretaría de Marina también compartíamos
un comunicado que dio este mismo día, donde hablaba de ese operativo, donde en ese operativo habrían atacado a los marinos allá en Sinaloa, y después se hablaría incluso de uno de ellos lastimado, afortunadamente fuera de peligro, pero también de 5 miembros del grupo que enfrentaría a los marinos que habrían muerto. Y en este operativo, entre los 6 detenidos, habría que contar entonces a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, de acuerdo con lo que informa el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en su cuenta de Twitter. Los Estados Unidos, decíamos, Miguel, podrían recibir a Joaquín Guzmán Loera si así lo decide el gobierno federal, si decide extraditarlo sin necesidad de enviarlo otra vez a una cárcel en México, con el riesgo, sin duda, de que se vuelva a fugar. Por eso hoy la DEA, la Administración Federal Antidrogas en los Estados Unidos, hace unos minutos nada más, ya felicitó al gobierno mexicano por esta recaptura de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. De manera textual, les comparto lo que escribe la DEA. Felicidades, estamos muy emocionados. Es un gran día para el Estado de Derecho, fue lo que declaró el vocero de la DEA, Lawrence Pine, a través de su cuenta de Twitter. Ya decíamos, el presidente Peña informó la recaptura, esta misión cumplida, y ya hay una reacción por parte de la DEA. Sin duda alguna vendrá la reacción del mismo presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, hablando sobre el operativo de hoy en Sinaloa, que llevó a la recaptura de Joaquín Guzmán Loera. En los Estados Unidos, la recompensa por la recaptura, por la cabeza de Joaquín Guzmán Loera, alcanzaba los $5 millones. En México, ya decíamos hace rato, el delincuente más buscado tenía la más alta recompensa por la recaptura en la historia de este país, 60 millones de pesos. Y también habría que ponerlo en este contexto mundial, Miguel. Joaquín Guzmán Loera, el hombre más buscado del mundo, cuando Osama Bin Laden y después de Osama Bin Laden, de ese tamaño, la búsqueda de este hombre que estamos viendo en pantalla, Miguel. Así es, y de la primera información que también, bueno, pues estamos ya obteniendo, porque pues prácticamente esto tiene menos de una hora la captura, o por lo menos de lo que se da a conocer, el Twitter que manda el presidente fue hace 36 minutos, y bueno, lo que sabemos es que en efecto fue el operativo de la Secretaría de Marina que inició en Los Mochis, y la captura de este sujeto se pudo haber realizado en una casa abandonada de una zona residencial de la colonia Las Palmas en Los Mochis. Es la información que hasta este momento, bueno, nos empieza a llegar por parte de la Secretaría de Marina. Colonia Las Palmas en Los Mochis es en donde se habría efectuado este operativo, pero Alejandro, ahí se habla de 6 personas detenidas. Me atrevo a adelantar que los otros 5 sujetos que fueron capturados, evidentemente no se trata de cualquier personaje, no se trata de cualquier persona en la estructura del cártel de Sinaloa. Hay que ver si en efecto en estos detenidos se encuentra Iván Gastelum el Cholo, que como ya te comentaba es uno de los sujetos más importantes del cártel de Sinaloa, violento, jefe de sicarios, y que en su momento incluso estuvo relacionado con el ataque a un grupo de militares en el estado de Sinaloa, en donde había sido asesinado uno de los elementos castrenses. Este sujeto hay que ver si no se encuentra también entre los detenidos, o quién más está entre los detenidos, porque evidentemente tiene que ser gente muy, muy cercana a Joaquín El Chapo Guzmán. Fíjate, Miguel, justamente ya que hablas de este hombre, de Iván Gastelum, la información que yo tengo, y la compartimos así, pidiéndole además a toda la gente la comprensión, Miguel, de que es el momento en el que empieza a fluir información, en el que te empiezan a llegar algunos detalles, y que hay que compartirlos porque es parte del operativo que se lleva a cabo desde la madrugada allí en Los Mochis, en Sinaloa. Dices tú, tal vez esté en entre esos detenidos Iván Gastelum. Lo que yo tengo de información es que justamente este hombre, que era el líder de esa zona, logró darse a la fuga en el operativo, Miguel. Intercambiando información sobre lo que pudo haber ocurrido esta madrugada allá en Sinaloa. Así es, pues como te digo, son muchas cosas que evidentemente tienen que ir saliendo. Una parte principal de esta investigación que realiza la Secretaría de Marina, pues es seguirle los pasos a la gente cercana a Joaquín El Chapo Guzmán. Y bueno, lo que sí insisto, Alejandro, y que pone en evidencia la forma en la que operan estos sujetos, pero también me atrevo a decir que forma también una parte en determinado momento de falta de control ya de las estructuras en otros estados para que él hubiera continuado en Sinaloa. No habla de otra cosa
más que era el único lugar en donde él se sentía seguro, donde tenía su principal estructura, evidentemente en donde habitaba su gente de confianza. De acuerdo con los últimos informes de la Procuraduría General de la República, la presencia del cártel de Sinaloa podría estar por lo menos de 15 a 20 estados de la República, pero por supuesto de manera más importante y única, por llamarle de alguna forma, pues era la zona de Sinaloa, y fue ahí en donde pues nuevamente es detenido por tercera ocasión, y esperemos que sea la última, Joaquín El Chapo Guzmán. Seguimos en espera de saber qué es lo que va a saber, si se va a trasladar. Por lo pronto pues ya hay un importante dispositivo en el aeropuerto, sobre todo en la zona donde se encuentra el hangar de la Policía Federal, el hangar de la Secretaría de Marina. Hay que recordar que en la segunda captura, el 22 de febrero del 2014, cuando se da su traslado hacia la zona del penal de Almoloya de Juárez en el Estado de México, pues no fue presentado, vamos a llamarle de alguna forma, sino fue solamente llevado de un helicóptero de la Policía Federal a un helicóptero artillado para ser trasladado, y es ahí en donde se da la imagen de la captura de Joaquín El Chapo Guzmán. En esta ocasión no sabemos, insistimos, no sabemos cómo se va a dar más detalles, no sabemos si se va a dar a conocer la imagen de este sujeto, en qué momento, y insistimos, ¿qué es lo que va a suceder? ¿A dónde va a ser trasladado? En verdad que esa es una pregunta, es una incógnita que en lo personal quisiera que las autoridades respondieran muy pronto para saber qué es lo que va a suceder y ahora cómo será vigilado Joaquín El Chapo Guzmán, Alejandro. Sí, Agustín, y vamos a quizás hablar un poco con más lujo de detalles de lo que ocurrió mientras vemos estas imágenes que nos están recién llegando a nuestra sala de redacción de Noticias Telemundo del área de Los Mochis en Sinaloa, donde fue capturado en el día de hoy Joaquín El Chapo Guzmán en un operativo que causó la muerte de 5 de sus allegados, 6 arrestos en total, incluyendo a Joaquín El Chapo Guzmán. Pero Agustín, vamos a hablar sobre lo que y cómo ha sido esta búsqueda intensa, no solo por México, sino por muchísimas otras partes de Latinoamérica y del mundo, buscando a este tan buscado fugitivo desde el pasado 11 de julio, cuando se escapó precisamente Agustín. ¿Y cuántas veces no has estado tú, no ha estado Raúl Torres, Edgardo del Villar, Rogelio Mora Tagle, yo y muchísimos otros integrantes de Noticias Telemundo ahí en el penal del Altiplano, que supuestamente iba a ser el lugar de donde no se podía escapar nadie? Estaba ahí la Barbie, que fue además llevada a Estados Unidos. La Barbie está en estos momentos en un proceso judicial aquí en Estados Unidos. Pero ¿qué ha pasado desde ese 11 de julio, Agustín? Y esa búsqueda ha sido intensa. Una búsqueda incansable, sin lugar a dudas, José, por distintas partes, ciudades del país, incluido inicialmente el Estado de México, en donde se ubica este penal de máxima seguridad que vimos fue vulnerado por Joaquín El Chapo Guzmán a través de este túnel, mediante el cual escapó hasta una casa de seguridad que finalmente lo puso en libertad. Los operativos se extendieron a lo largo de Michoacán, de la zona norte del país, pero también en el sureste, porque de repente llegaban reportes a las áreas de inteligencia del gobierno mexicano que indicaban que Joaquín El Chapo Guzmán habría sido visto en el sureste mexicano, en lugares como Chiapas o Tabasco. De repente también se solicitó la colaboración de otros países de Centro y Sudamérica, debido a que hay antecedentes claros de que Joaquín mantenía relaciones delictivas con grupos que operan precisamente en esos países. De hecho, varios millones de pesos se ofrecieron como recompensa para quien pudiera entregar pistas que llevaran finalmente a la recaptura de este peligroso capo de las drogas. Infinidad de operativos en donde participaron no solo elementos de la Marina Armada de México, también del Ejército Mexicano, pero también de policías estatales, de policías municipales. Hay que recordar que brigadas y operativos de todo tipo fueron desplegados a lo largo y ancho del país. Y es que Joaquín El Chapo Guzmán era considerado el narcotraficante no solo más peligroso, sino más buscado del mundo. Inclusive se decía que después de Osama Bin Laden, este hombre era uno de los fugitivos más peligrosos y buscados también por Estados Unidos, que colaboró de manera muy estrecha a través, nos dicen diferentes informes oficiales, a través de la DEA con la Marina Armada de México para lograr finalmente la recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Cayó Joaquín El Chapo Guzmán, el fugitivo más buscado por México y Estados Unidos. Su tercera captura se produjo en Los Mochis en un operativo de la Marina esta madrugada.
Un tiroteo precedió a su detención. 5 agresores perdieron la vida, 6 fueron detenidos. La noticia la dio el presidente Peña a través de Twitter. Escribió: misión cumplida, lo tenemos. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, felicitó al gobierno de México por la captura. Diarios de todo el mundo lo destacan. Hoy fue detenido, es ya la tercera captura. Fue detenido Joaquín El Chapo Guzmán, el fugitivo más buscado por México y por los Estados Unidos, el delincuente número 1 del mundo. La noticia la dio el propio presidente Peña. Fue a las 12 del día con 25 minutos a través de Twitter. Escribió esto: misión cumplida, lo tenemos. Quiero informar a los mexicanos que Joaquín Guzmán Loera ha sido detenido. Y poquito después volvió a escribir: mi reconocimiento al Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República por este importante logro en favor del Estado de Derecho en México. ¿Qué información hay en torno a la detención? Bueno, pues se sabe que se produjo en Sinaloa, nuevamente Sinaloa, pero esta vez en Los Mochis, durante un operativo de la Marina registrado esta madrugada. Inició con un tiroteo cerca de las 4:30 de la mañana en un inmueble de la colonia Las Palmas. 5 de los agresores fueron abatidos, hubo 6 detenidos. Un elemento federal resultó herido, se reporta fuera de peligro. Bueno, las alcantarillas del drenaje urbano y pluvial fueron abiertas, fueron revisadas por efectivos de la Marina. Este enfrentamiento fue confirmado a través de un comunicado de la Secretaría de Marina que dice lo siguiente: la Secretaría de Marina informa a la opinión pública que en la madrugada de hoy, durante un operativo en un domicilio en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, personal de Infantería de Marina fue agredido con disparos de armas de fuego por presuntos integrantes de la delincuencia organizada. Los hechos ocurrieron cuando personal naval recibió una denuncia ciudadana donde se señalaba que en una casa se encontraban personas armadas, por lo que en atención a esto, elementos de la Armada de México acudieron a citado domicilio donde fueron agredidos con disparos de arma de fuego desde el interior, por lo que elementos de esta institución procedieron a repeler la agresión en legítima defensa, con el único fin de proteger la vida propia de los elementos que participaron en dicha acción. Lamentablemente en esta operación resultó herido un elemento de la Armada de México, quien ya está fuera de peligro. Y por otra parte, 5 agresores perdieron la vida, 6 personas fueron detenidas. Cabe destacar que se tuvo conocimiento de que en el citado lugar estaba Orso Iván Gastelum Cruz, presunto jefe de la zona norte de Sinaloa de una organización delictiva que opera en el área, y logró darse a la fuga. Resultado de esta acción, se aseguró lo siguiente: 4 vehículos, 2 blindados, 8 armas largas, un arma corta, cargadores, municiones que por sus características balísticas son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además un tubo lanzacohetes con 2 cargas. Se informa que tanto el personal detenido como el material asegurado están siendo puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Le voy a mostrar un video que fue difundido un poco más tarde. Muestra el momento en que el Chapo es subido a un jet. Ahí están en una pista de aterrizaje, con decenas de elementos de la Marina que custodian la zona. Y ahí lo llevan, aparecen esos 2 escoltas con el Chapo. Vaya, esos 2 efectivos que escoltan al Chapo y lo llevan ahí con la cabeza cubierta, con una toalla blanca, avanzan unos metros, lo suben a la nave. Para atrás. Ahí. El momento en que ingresa a este jet. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, estaba en una conferencia cuando leyó el tuit del presidente con esta información y vino la reacción. Voy a mostrar el momento. Quiero leerles un tuit que acaba de subir el presidente en este momento. Dice: misión cumplida, lo tenemos. Quiero informar a las mexicanas y a los mexicanos, Joaquín Guzmán Loera ha sido detenido. Precisamente, con el secretario de Marina
de la Defensa, así que compartió esa información en la reunión de diplomáticos, por ello estaba también ahí la canciller. Y bueno, ha habido reacciones ya en los medios del mundo entero, pero esto relevante, la DEA, la Administración Federal Antidrogas de Estados Unidos, felicitó al gobierno de México por esta captura y a través de Twitter escribió: la DEA está sumamente complacida con la captura del Chapo Guzmán. Felicitamos al gobierno de México y a los valientes que participaron en su captura. También celebró la recaptura el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría. Me parece muy importante y creo que además va a tener mucha resonancia mundial. Qué bueno, es una excelente noticia. Hay que felicitar a las autoridades mexicanas. El titular de la OCDE exhortó a las autoridades de México a reforzar las medidas para que el capo no se vuelva a escapar. Habría que tener mucho cuidado de que no nos vuelva a suceder, ¿verdad? ¿Sí? Pero creo que es muy buena noticia. Aún sin conocer cómo se dio la recaptura, expuso que es muy importante que este tipo de eventos se den en colaboración de México con países como Estados Unidos. Que esta es la gran solución. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de unos hábitos de consumo de un país vecino con gran capacidad de consumo, por cierto, y por otro lado, de la fuente más importante de armas, pues entonces quiere decir que la solución, con toda la tecnología, con todas las capacidades, con todas las posibilidades que tiene los Estados Unidos, pues es también parte de la solución y que la cooperación tiene que ser cada vez más estrecha. Fue entrevistado luego de participar en el seminario Perspectivas Económicas 2016, organizado por exalumnos del ITAM. Con información de Guadalupe Flores, Noticieros Televisa. Bueno, el secretario Luis Videgaray también informó del tema en Twitter. Vaya, celebró, dijo, muy importante logro, felicidades al presidente Peña, al gabinete de seguridad que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong, lo mismo que el jefe de gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, que calificó como un gran trabajo de las fuerzas de seguridad del país esta captura. La detención del Chapo Guzmán, pues obviamente nuestro reconocimiento y nuestra felicitación a las áreas de seguridad del gobierno de la República. Es una noticia muy importante para México, es una captura que pues se estaba esperando, es una captura esperada, es un gran trabajo y nosotros simplemente felicitamos esta labor. La procuradora Arely Gómez escribió en Twitter: con esta detención se refrenda la decisión del gobierno del presidente Enrique Peña de hacer valer el Estado de Derecho y la aplicación de la ley. En el PRI también reacciones, el presidente del partido Manlio Fabio Beltrones, los coordinadores de los diputados, de los senadores priistas, César Camacho, Emilio Gamboa, pues reconocieron este trabajo del gobierno federal, incluso no descartaron la tramitación de una extradición. México debe estar muy contento de haber escuchado por el mismo presidente Enrique Peña Nieto que hay una misión cumplida. El presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a hacer todo lo necesario para recapturar a este delincuente, el cual deberá de enfrentar nuevamente a la justicia y, si así lo cree necesario, hasta la misma extradición. Lo que es importante es que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está cumpliendo y que no da margen a la impunidad. Habrá que seguir investigando todo lo que significó su fuga y sobre todo su captura, pero esto es en beneficio del país. Mis felicitaciones al presidente Enrique Peña Nieto y sobre todo el personal de la Armada y del Ejército, que estoy seguro con enorme patriotismo, mucho tuvieron que hacer para que esta recaptura vuelva a poner las cosas en su lugar. Necesitamos acreditar que hay eficacia, no solo voluntad en el Estado mexicano, y creo que la tramitación, la eventual y pronta tramitación de una extradición no se tiene que descartar. Se convirtió la fuga del Chapo Guzmán en un asunto simbólico, en un reto para la ley y para las instituciones. Y un presidente de la República con arrestos, con fuerza, con decisión, con capacidad ejecutiva y con un gran equipo en la Marina,
en la Secretaría de la Defensa Nacional, en la Procuraduría y por supuesto en la Policía Federal han dado buenos resultados. Eficacia es lo que cuenta. Yo creo que es algo muy importante para los mexicanos que actúan siempre apegados a la ley. Me parece que tengo que hacer un enorme reconocimiento al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que lo dijo muy claramente que era una ofensa terrible lo que había pasado con la fuga de Joaquín Guzmán Loera, y hoy que se vuelve y se aprende, me parece que nos muestra que el sistema de seguridad nacional del presidente Peña está funcionando, que las cosas van por buen camino y el castigo más severo. Yo pediría como senador de la República que se analicen los expedientes jurídicos para que haya extradición para un hombre que le ha hecho mucho daño y mal a muchos mexicanos. El expresidente Felipe Calderón también se sumó a las felicitaciones por esta recaptura, es lo que escribió en Twitter. Felicitaciones al gobierno y a las fuerzas federales del Gabinete de Seguridad por esta recaptura. Y le agradezco muchísimo a Carlos Loret de Mola que esté aquí hoy conmigo. Le ha dado un seguimiento muy cercano. Carlos, has estado atento a todo este trabajo de las fuerzas de seguridad. A partir de que se fuga Joaquín Guzmán Loera, pues todo el trabajo que hacen para lograr finalmente hoy esta recaptura en Los Mochis, Sinaloa. Muchas gracias por invitarme, Paula. Gracias a ti por estar acá. Y háblanos, ¿cómo siguieron al Chapo? ¿Cómo lo rastrearon? Digamos que en el momento en que se escapa y se cometen toda esta serie de omisiones o corruptelas, está por definirse, que permiten la fuga del Chapo Guzmán, empieza también un esfuerzo paralelo con los cuerpos de inteligencia de élite, la gente más confiable que tiene el gobierno federal a la mano, fundamentalmente del CISEN, de la Marina y de la PGR. Empiezan a dar el seguimiento, perciben noticias, tú recordarás, presentamos nosotros cómo fue la ruta de escape, desde los videos con audio de qué fue lo que sucedió, cómo sale del penal, aborda un convoy de camionetas que lo llevan hasta San Juan del Río Querétaro, ahí se sube a 2 avionetas, una de las cuales tiene una avería en el camino, era la que iba a servir de señuelo, la que lleva al Chapo aterriza en su destino, en Bastantitas de Abajo, en el famoso Triángulo Dorado, una zona que ha sido siempre abrigo de narcotraficantes, pero particularmente dominio del Chapo Guzmán, una zona prácticamente inaccesible para las autoridades, y desde ahí logran ubicarlo en varios momentos distintos. La historia de un changuito llamado Botas que le regala a sus hijas y entonces sus hijas lo van a ver. Estas 2 gemelitas que fueron clave en la captura anterior. Así es, en la noche, el Chapo Guzmán, cuando logra escapar por 8 minutos de diferencia en Mazatlán, Sinaloa, a través de los túneles y el drenaje, todo el mundo pensaba que se iba a ir a la sierra a esconder, pero él quiere pasar una última noche con su esposa y ver por última vez a las más pequeñas de sus hijas, estas 2 gemelitas que deben tener ahorita unos 5 años, y es que va a Mazatlán y entonces ahí lo agarran la segunda vez que lo capturaron, luego se fuga, etc. Entonces llega hasta la sierra y en la sierra se encomienda fundamentalmente a un equipo de élite de la Marina, integrado por 30 elementos, los mismos que lo habían capturado en Mazatlán, el mismo comandante, los mismos elementos, para que fueran por él. Hay, digamos, 2 momentos clave en toda esta historia. El primero de ellos es la primera semana de octubre, cuando hay una primera embestida, llamémosle así, de este comando élite. Lo logran ubicar concretamente en un sitio, en una cabaña en particular de madera, que tenía todos los servicios de manera muy austera, pero tenía todos los servicios. E incluso, al llegar por helicóptero, un elemento de la Marina logra tener al Chapo Guzmán en la mira de su arma. Pero el Chapo Guzmán, para defenderse, carga a la hija de su cocinera. Y entonces le sirve un poco como escudo humano y los elementos de élite de la Marina deciden no disparar porque a esa distancia hubiera implicado indudablemente la muerte de la niña, ¿no? Por el tipo de entrenamiento que tienen, etcétera, sabían que dispararle al Chapo desde un helicóptero en movimiento en medio de una huida, cuando el Chapo estaba literalmente en un despeñadero, tropezándose, corriendo con la niña en brazos, hubiera implicado la muerte de la niña. Deciden no disparar. El Chapo finalmente se va, se tropieza, se lastima una pierna, se lastima la cara, le llevan un doctor a la sierra, se escapa, ¿no?
le llevan un doctor a la sierra que le hace, digamos, algunas curaciones. Se había hablado mucho de que le había hecho cirugía plástica, pero no, fue el doctor a hacerle las curaciones. Le cura los golpes. A propósito de los golpes que tiene en esta huida a pie, ¿no? En la sierra. Luego pasa el tiempo, saben dónde está, saben en qué zona está. Muchas veces casi me atrevería a decir, de acuerdo a todas las fuentes que he consultado, y toda esta información que te doy es con base en fuentes oficiales, ¿no? Es un poco el parte minuto a minuto, día a día, de cómo fueron desarrollándose las cosas de acuerdo a las fuentes oficiales. Ellos sabían dónde estaba.